esta línea. FOE 90 dice. FOE 90. Calcular FEO. FEX. Siendo E punto de la promoción de AD. BF igual a D. BF igual a DE. Barrita. BF barra igual a DE barra. Bueno, así está la figura. ¿Qué hacemos acá? Bueno, vamos a prolongar. FO prolongo. Así. Porque así siempre no va a salir. Ya estos problemas, como van avanzando, son un poquito más laboriosos. Prolongo FO hasta cortar a AD. En el punto G. Entonces decimos así. Sabéis que este ángulo es 45 grados. Este ángulo que saca es 45. ¿El de acá? Y el de acá es el ángulo formado por la diagonal y el lado del cuadrado, ¿no? Este y este. 45. Si yo le llamo alfa a este ángulo, alfa será el de acá también. Así. Y hasta de acá hay una congruencia. Recuerda bien que una de las características del cuadrado es que el cuadrado, sus diagonales se cortan en su punto medio. Así. Entonces acá yo le pongo una barra María. Digo alfa barrita 45. Alfa barrita 45. Congruentes ahí. Triángulo AGO. Triángulo AGO. Congruente al triángulo CFO. CFO. Congruentes. Bien. Caso ángulo, lado, ángulo. Alfa barrita 45, alfa barrita 45, ángulo, lado, ángulo. Ala. Entonces decimos, entonces ya los congruentes a ángulos iguales se ponen lados iguales. Entonces yo puedo decir acá que a este 45 se le pone este lado, que le va a poner una bolita. Y a este 45 también se le pone bolita. Y ahí estamos encontrando algo interesante. Algo interesantoso. Que acá hay una mediatriz. Así. OE, mira, o sería mediatriz, mira, porque cae de forma acá perpendicular este ángulo recto color negro, y en el punto medio las bolitas azules, es mediatriz. Recordemos nuestro teorema de la mediatriz, capítulo de aplicaciones de la congruencia. Teorema de la mediatriz. Decimos así, teorema de la mediatriz. Ajá, mediatriz, bonito, bonito. Entonces, FE y EG deben ser iguales. Así. Deben ser iguales. Entonces ponemos acá un símbolo de color rojo. Una barra roja. Ese lado
tiene que ser igual a todo este lado. Como fuera, para que no se cruce con el otro verde, esta barra verde que está ahí. ¿Está bien? Y eso va a ir, ojo, todo este segmento hasta acá. Ya. O sea, formas un triángulo isósceles, profesor, sí. Y además, como este triángulo es isósceles, esta es altura, bisectriz, mediana, mediatriz, o sea, este ángulo de acá también será X. Está bonito. Muy bonito. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? Ya. Ya. Mira, ve. No solamente si este es alfa, se lo pone a este lado que le va a poner una rayita, a este alfa, una rayita. Pero el lado del cuadrado, arriba, mira arriba, barra verde con rayita. Abajo también dice lo mismo. Y ahí hay rayita, significa que esto es barra verde. Ah, sí, profesor. Acá hay un punto medio. Interesantoso. Es barra verde también. Y ahora recordemos nuestra teoría. Una vez más lo pongo acá aparte porque así el alumno no lo recuerda. En todo triángulo rectángulo, al trazar la mediana es la mitad de la hipotenusa, recuerda bien. Al trazar la mediana, estos tres segmentos son iguales, recuérdalo. Así. Acá lo estamos viendo, ¿ve? GOE. Mira el GOE. Este es rectángulo acá arriba, ¿ve? Y esta es la mediana porque cae en la mitad. Así. Si acá es barra verde, acá también valdrá barra verde. Ya está. Bonito. Vamos acá. F igual a G. Ahora por el teorema de la mediana en un triángulo. Teorema de la mediana, ¿no? Teorema de la mediana. Tenemos tres segmentos iguales, ¿no? Estos tres segmentos iguales. ¿Qué sería GD? GD. Igual a OD e igual a DE. Entonces acá aparece otro isósceles, profesor, yes. Dice acá es X, entonces acá también debe ser X por el isósceles. Y la suma de dos de adentro me da el de afuera, mira, 2X. Uy, profesor, pero este ángulo formado por una diagonal y un cuadrado, este ángulo es 45, característica del cuadrado. Así, del gráfico, vamos a decir del gráfico, ya viendo la figura del gráfico. El gráfico. Del gráfico, 2X es 45. 2X es igual a 45. X es 45 metros. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, pregunta? Claro, estos problemas son un poquito más difíciles, obviamente, que los primeros. Bien. Oh, perfecto. Vamos al siguiente, entonces. Problema 3. Este problema de acá, déjame ver, es un problema de cuadrilátero inscriptible. Acá hay que interviene lo que es cuadrilátero inscriptible y proporcionalidad. Temas que todavía no hemos hecho. O sea, no me creo conveniente desarrollarlo si es que no saben esa teoría. Prefiero saltearlo, salvo que ustedes digan, no, profe, nomás no importa, aplique cuadrilátero inscriptible, que es un tema más avanzado, o sea, más adelante, y proporcionalidad, que es un tema también que está más adelante. Si quieren lo hago, pero de todas maneras, depende de la teoría, como no se sabe, todavía no lo he explicado, de repente no lo entiendan. Pero ustedes decían, lo hago, si no, lo pasamos para que en el momento en que ya tengan la teoría lo puedan comprender, si no, no lo van a entender. O sea, la siguiente ya, perfecto. Bien.
Hay que hacer los problemas de justo de la teoría que se ha hecho. Muy bien. Este problema, déjame ver. Este problema le falta un dato, pero de todas maneras vamos a explicar el por qué le falta un dato. Ahí, acá había un error, pero ya es un error de problema, ya no es un error de tema. Falta ahí un dato y bueno, no sé qué dato le faltará. Algo se ha obviado en esto. Dice que un rombo, vamos a trazar nuestro rombo hacia la pista. Rombo. No sé, si le falta un dato, me parece. ABCD. Le falta un dato. AC, B. Pero E pertenece a CD, dice E por acá. AC con BE. Dice, se intersecta en F. F es acá. ADC 140, o sea, todo este ángulo que está acá es 140. Ese ángulo es 140. Y calcular EBF. A ver, EBC, este ángulo. Pero acá le falta dato, ¿por qué? Porque no me definen dónde está el punto E exactamente, o faltan más datos acá que permitan. ¿Por qué? Porque aunque sí puedo calcular cuánto valen estos ángulos que voy ahorita a marcar. Porque acuérdate que a rombo sus 4 lados son iguales. Se forman varios isósceles. Eso sí. Ya está. Entonces digo, como este es 140, yo puedo hallar todos ángulos que son iguales. Isósceles. 140, 20 cada uno. 20, 20. También sé que el de acá es 20 porque la diagonal del rombo lo divide en dos ángulos iguales, 20. Hasta ahí se puede calcular. Pero ¿cómo puedo calcular X? Si está más acá, el X es más pequeño. Si el E está más para allá, el X será más grande. O sea, me falta definir el valor de E. Falta algún dato adicional. Si no, este problema de X tendría infinitas soluciones. Muchas soluciones tendría. Tiene muchas, ¿no? O sea, el E tiene que definirse. Debe haber un lado igual, algo que no está acá, o que sea punto medio, no sé, tendría que estar viendo y bueno, ese dato le falta. ¿Eh? Bien, pasamos al siguiente. Este sí, correcto. Problema 15. Se tiene un cuadrado, dice acá. Problema 15. Ya, vamos a ir con nuestro cuadrado, resolución. Con nuestro cuadradito. A ver, se ve. Se tiene en BC y en la prolongación de AD se ubican los puntos C y F. La prolongación de AD. Hay que prolongar entonces. Se ubican los puntos E y F. ¿No? Sí. Seguimos. Punto E y F. ¿Sí? F en la prolongación. Bonito. Ya. Tal que ASD es un trapecio isósceles. ASF es un trapecio isósceles. Ya, si es un trapecio isósceles, ya sabes que todos lados deben ser iguales, el de acá con el de acá. Bien.
también debes saber que este lado es igual al de acá. Ojo, se debe saber eso. Porque al trazar la altura en este lado de acá, este triángulo rectángulo que se va a formar debe ser igual al de acá, por ser un trapecio isósceles. Lo ponemos así. EF, intersección CD te da G. EF. Intersección CD te da el punto G. Bonito. ¿Ya? Si eje igual a GA. Ah, acá hay una condición interesante. Que no parece, ¿no? Que no parece, pero tú tienes que considerarlo porque el programa te lo está indicando. Dice que EG y AG son iguales. EG y GA son iguales. Entonces ponemos acá un símbolo. Dos raíces. Doble. Ese es por condición de problema. Calcular EAG. EAG. Este bonito. X. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Voy a hacer esto. Voy a trazar la altura acá. Y tú ya sabes que acá hay congruencia, ¿no? Voy a poner letras. Déjame ver. Voy a poner la letra A. Nada. Acá. Obviamente A será abajo. Acá. Y obviamente este AA. Y acá también será A. Porque todos los triángulos son congruentes. Tiene 90 el lado del cuadrado y la barra. ¿Ves? 90 el lado del cuadrado y la barra. Por eso son congruentes todos. O el de abajo también. Ya está. Le voy a llamar B ahora a este lado. B. Así. Cosa que yo digo que el lado del cuadrado es A más B. A más B. A más B. Lado. A más B. Igual que acá. A más B. Pero también sería A más B. Porque así. A más B también sería. A más. Pero ahora ve este triángulo EM. EMF es notable. Triángulo EMF. EMF notable. EMF es notable. Porque este es A más B y acá también vale A más B. Oh, pregunto, ¿cuánto vale este angulito que voy a marcar? ¿Sí? Dime. ¿Cuánto sería? Muy bien, Rodrigo. André y Francis, 45. Por eso es 45 grados. Bonito. 45 y 45 acá también. Dice, profe, acá hay un isósceles. Si te vale A, acá también valdrá A. Ah, sí. Ah, también.
Acá también vale. Bien, y acá habría otra congruencia, mira bien. Déjame ver, ahí hay una congruencia, chicos. Aparte de estos dos que yo les dije que son congruentes, ¿no? Estos son congruentes, todos triángulos. Hay otro par de triángulos congruentes, es el triángulo ADG, a ver, déjame ver, EMF notable, EMF notable, cada 45, muy bien, 45 está perfecto. ADG, ADG, congruente con ADG, con CDF, con CDF, con CDF. ¿Por qué son congruentes? Ajá, mira, ¿ve? Así. ¿Qué caso de congruencia es? Sería, mira, ¿ve? Este triángulo que voy a sombrear. Tiene A 90, acá hay un 90, que no se ha puesto, pero es 90 porque es un cuadrado la figura. A 90, A más B. Y acá también tiene A 90 y todo este lado es A más B. Pero acuérdate bien que es el lado de cuadrado vale A más B. Aquí lo pongo acá. A más B. Este es A más B. Entonces, lado, ángulo, lado. ¿Ya? Lado, ángulo, lado. Entonces digo así. A 90 acá se le opone la barra verde. Entonces acá 90, entonces estas dos rayitas también es barra verde, profesor. Uy, ya salió. Y como acá hay otra dos rayitas, también es barra verde. Equilátero, X vale 60. Ajá. Le digo, triángulo AEG equilátero. X vale 60. Bonito, bonito. ¿Hay todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya. Pasamos al siguiente. Bien, un trapecio. Es un trapecio extraño. Un trapecio extrañoli. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Eh? Un trapecio. BC para el lado de ahí está. Sabemos que hace
AC es igual a 5. Y BD 13. La base media es 6. Ajá. La base media es 6. Este otro segmento de verde. Ah, la base media es todo. Si la calcula la distancia entre los puntos medios de sus diagonales, se le piden este X. Este punto medio que está por acá, acá. X, la línea roja. Une los puntos medios de las diagonales. Bueno, acá está lo interesante. Voy a ponerle la letra a la base mayor, B a la base menor. Bonito. Ya, ahí. Trazo una paralela a BD por el punto C, una paralela. La paralela DM voy a llamar. DM. Si trazo una paralela, este trazo es clásico, trazo paralela a las diagonales o a los lados, ¿no? Entonces, ponemos ahí. Trazo CM paralela. Paralela a BD. Pero, ya, AB, esto vale B. Forma un paralelogramo. Si este lado es 13, esta línea paralela que he trazado también debe ser 13 porque es paralela. 13. Igualito arriba. Si acá arriba es B, abajo también será B. Ahora, la base media dice que es 6, dato del problema, que es la base media. Entonces sabemos que esta base media, que es 6, 6 es igual a la suma de A más B sobre 2, la suma de las bases sobre 2. Es propiedad. O sea que A más B es 12. Y para suerte, acá abajo también está A más B. Y todo de A hasta M será 12. Ponemos de A hasta M 12. Bonito. Mira, mira este triángulo que va a aparecer acá. Mira este triángulo que voy a sombrearlo mejor. ¿Qué tipo de triángulo es? Identifícalo. Dime. ¿Qué tipo de triángulo es? BACM. ¿Qué tipo de triángulo es ACM? Es un triángulo rectángulo. Pues. No es notable.
pero es un triángulo rectángulo. No es notable, es un triángulo pitagórico, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué, profesor? ¿Quién no conoce este triángulo? Es uno de los triángulos bastante conocidos, aunque no es notable, pero sus lados son números enteros. Pongo acá al costadito. El famoso 5, 12 y 13. Aplica Pitágoras y cumple Pitágoras. Cuando cumple Pitágoras es rectángulo. Ah, ya, ahí está, de 5, 12, 13. Entonces eso significa que ya indirectamente te están dando este dato. El dato de que este ángulo acá es 90. Ah, ya. Y como es paralelo, BC y AD, pues acá también tiene que ser 90, ¿ves? Por paralelas. Y ya, y además te dan un ángulo que veas es 45, este de acá. Intento que no lo hayamos puesto, acá está, 45. Ah, ya. Entonces ya el problema salió, profesor. Salió bonito. 45. 45 acá. Y si es 45 y arriba es 90, entonces acá también será 45. Ah, sí. Entonces 5, el lado B será 5. ¿Ya? Entonces, triángulo CAM es rectángulo. Bonito. ¿Ya está? Entonces, es rectángulo y entonces BCA también es notable. Entonces, BCA notable. El famoso 45 grados. ¿No? Bonito, bonito. Es notable. Ya está, entonces el lado B será 5. B vale 5. Y si B vale 5, el valor de A debe ser 7. Ya que la suma de A más B es 12, me acá arriba. Si B vale 5, reemplaza acá, pasa a restar, B vale 7. A vale 7, ¿no? A es igual a 7. Bonito, bonito. ¿Qué te pide el problema? Te piden calcule la distancia entre los puntos medios de las diagonales. Fórmula. Este X es una fórmula. Sabéis que este X será igual a la resta de las bases. Base mayor 7, base menor 5 sobre 2. Bonito, bonito. Muy bonito. Bonito, bonito. ¿Eh? Interesantoso. Pasemos al siguiente. Ajá. Resolución. Y así por el amo ABCD se trazan exteriormente los rectángulos ABE y el otro sería el rectángulo BCGH. Vamos a dibujar nuestro paralelogramo. Vamos a hacer más pequeño para tener el paso.
Ya está. Y si lo tengo ABEF. ABEF. Ya está. Y BCGH. BCGH. GDF 115. GDF 115. Este ángulo. 115. Está ahí. Calcule la medida del ángulo formado por AH y S. AH y S. AH y S. Le pide ya este ángulo. Cualquiera de los dos puede ser posible, pero acá no dice el mayor o el menor, sino cualquiera. Pues si no hay este ángulo, es el de costadito, ¿no? Si no encuentras este ángulo en las claves, es el del costado, ¿no? Porque el problema no especifica cuál de los dos. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar primero los lados iguales. ¿Cuáles son los lados iguales? Acá que hay varios lados iguales por paralelas. Como es un rombo o un paralelogramo romboide, entonces acá una barra verde. Esta barra verde. Después tenemos rayita roja. Rayita roja. Y tenemos esto que podemos colocarle como dos rayitas. Dos rayitas. Ahí está poner una bolita. Así. Dos rayitas hacia abajo. Porque son rectángulos, lados opuestos iguales. Ya, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, empezamos a colocar ángulos. Este ángulo que vamos a marcar acá. Por teoría, si yo le pongo alfa a este ángulo, y de acá también debe ser alfa, así. A ver, acá hay una congruencia. Sí. 90. Recuérdate que alfa y beta son suplementarios. Suman 180. Y como acá suma 180, también debe sumar 180. O sea que acá también será, este ángulo será alfa. Este también debe ser alfa. Este acá es alfa. Y acá hay una congruencia, pero estos dos triángulos. ABH, el ABH. Acá, ABH. Es congruente al triángulo DCG. 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 Ya está. Si son, ¿por qué? Tiene rayita roja, 90 más alfa, 2 rayas. Rayita roja, 90 más alfa, 2 rayas. Caso, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por eso. Entonces, dos triángulos congruentes a ángulos iguales se le ponen lados iguales, ¿no? A barrita roja se le pone teta y al otro le vamos a poner alfa. A barrita azul. Ahorita a barrita roja se le pone teta y el otro será. Bueno, alfa no ya, porque el alfa acá ya hay un alfa acá. Vamos a cambiarle de valor acá, alfa, ¿no? Voy a darle un beta. 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 Entonces acá también. Este debe ser beta. Y ya está. ¿Qué más? Acá vemos otra congruencia. Acá le voy a llamar phi. Y acá será phi. ¿Por qué, profesor? Triángulo FAD
es congruente con el EBC. Copio acá. FAD. FAD congruente. FAD congruente con el EBC. 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 Bonito. Caso lo mismo. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Bonito. A ver, veamos. Bolita azul, 90 más alfa, barrita verde. Azul, 90 más alfa, barrita verde. Porque acá falta solamente agregar el 90, porque es un rectángulo. Ya está bien el caso. Por lo tanto, a bolita azul se le pone phi, acá a bolita azul se le pone phi. Ya está. Ahora veamos, chicos. Este ángulo beta que le he puesto acá también puede ser dado por la siguiente relación. Acuérdate que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Mira, ve. Este ángulo D con el ángulo B deben ser iguales. Si el ángulo D es 110, 115, más phi más teta. Mira, ve, abajo. En el D, phi 115 teta, phi 115 teta. Ahora mira esta figura que es conocida por todos ustedes. ¿No es el famoso boomerang? Ah, sí, profe, voy a aplicar la propiedad del boomerang. Propiedad del boomerang. Ajá. Entonces tenemos ahora que x más teta más phi, planteando ya la ecuación, x más teta más phi debe darme igual a 115 más phi más teta. 115 más phi más teta. Muy bonito, profe, se elimina. Teta con phi se van. X valdrá 115. Bonito, bonito. ¿Quedó claro, chicos? A ver, dudas, preguntas. Bonito, bonito. ¿Eh? Ah, ya, pero profe, eso no hay en las claves. Ah, sí, pues yo le dije que si este no es la respuesta, debe ser el del costadito, porque el problema no especifica. Cuando yo tengo dos líneas, me dice, ayer el ángulo común de esas dos líneas, puede ser esta, el que estoy marcando acá, el X, o puede ser el Y. Si me dicen ayer el mayor, el de acá. Ayer el menor, el de acá. Como acá no me dicen nada, cualquiera de los dos puede ser. Entonces, como este valor no está, entonces debe ser el de acá. Este debe ser el X, el del costadito. Entonces, X sería 65, la respuesta. ¿Ya? Eso ocurre cuando un problema no especifica cuál de los dos ángulos es la que te está pidiendo. Ambas son respuestas, ¿verdad? Y tienes que ver cuál de las dos es la que está. Entonces, para fines prácticos, entonces yo le voy a poner a esta letra Y. ¿Ya? Y ya no escribí doble X, ¿no? A este le escribo Y. ¿Ya? Entonces escribo acá Y. Y acá le pongo el Y. Y el X ya le pongo ahí. Acá sería Y. Entonces X debe ser 65. Respuesta a tu problema. La C. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Pasamos al siguiente. Ya. Bueno, acá sí viene lo interesante. Resolución.
buscar el cuadro. La figura esta. AFS. Ya está. Este con el AFS. Las prolongaciones de AF y C, AF prolongo, C prolongo se cortan acá, en el punto B. Y las prolongaciones de FE, prolongación de FE, mientras prolongas FE, y AC se intersecan en B. Acá F. En D. Calcular ABC. ABCX. Si BE igual a SE igual a CD. Ahí está. Ese por estos tres lados. B, S y calcular ABC. ABCX. El ángulo CAF es 90, dice. CAF. Acá es 90. Acá. Bonito. Ya está. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, vamos a trazar esta línea de ahí. Unimos. Recuerda que en un triángulo rectángulo, teoría, la mediana es la mitad de la hipotenusa, es un triángulo rectángulo. Y esta línea es la mediana, acá en la mitad. Si acá es barra verde, acá por teoría también debe ser barra verde. Ese es teorema de la mediana. Recuerda bien, hace un rato lo vimos en otro problema. Teorema de la mediana. Eso, por eso. Los tres segmentos son iguales. AE igual que BE igual que S. Ya. Ahora, varios isósceles. Voy a llamar acá este ángulo, por decir, un ángulo tal como alfa. Como es isósceles acá, alfa acá. El exterior será 2 alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. Isósceles acá, ve AS isósceles 2 alfa. 2 alfa acá. Por opuesto, alfa, alfa acá. Ahora, 2 y 2, todo el de afuera es 4. Pero como acá hay 1, esto debe ser 3. Ya está. Bien. ¿Qué más? A ver, sí. AF, acá te falta este dato, mira, no he puesto este dato. AFF igual a FE. AF igual a FE. Entonces acá le vamos a poner así una bolita. Isósceles, profesor acá, por este dato. AF igual a FE. Si acá es 3, entonces acá también este debe ser 3. Ah, sí. Y estos dos ángulos suman un ángulo 90, ya salió. 2 alfa. Triángulo AFE. 2 alfa más 3 alfa es 90. 5 alfa 90, alfa 18. Bonito, bonito. Muy bonito.
vamos a la pregunta, me piden hallar X, ya. Si este es 18, entonces 2 alfa sería 36. 36, 90, estos dos deben sumar 90, 36 grados más X te da 90, ahí hayas el valor de X. Como sería alfa nada más. ¿Está? Entonces yo digo, profesor, X más 36 es igual a 90 grados. X vale 54. Bonito, bonito. La B, la E. Bien. Ahí. Seguimos, chicos. Si no hay dudas, este es en el triángulo rectángulo BAC. Bien. Bonito. Problema 19. ¿Me alcanza el tiempo? Creo que no. Vamos a ver. Resolución. Bien. Si se tiene un cuadrado ABC, en la programación se ubica un punto tal como E. Interesante. Así sale como tal, ¿no? Pero hay que aplicarlo correctamente. Me voy a faltar espacio. Voy a checar el enunciado. Ya. En un cuadrado ABCD, en la prolongación, en AD, en su prolongación se ubican los puntos M, en AD y en la prolongación, se ubican los puntos M y N. M, y por ahí un M. Chicos. C está contenido en NP y el centro cuadrado en PM. Ya. Centro cuadrado, ya sabes, unión de diagonales, intersección de diagonales. Y a ver. Y ahí se pasa. C está contenido en NP. P hasta arriba. Acá en NP. Y el centro del cuadrado está en PM. PM, el centro del cuadrado acá es el punto O. ¿Está contenido ahí? Sí, está contenido. Bien. Calcula la razón entre los perímetros y los polígonos regulares. Te piden la división de los perímetros. Correcto. Entonces acá te le conviene trazar esta línea. Una perpendicular. Acá. Y como sabéis que este ángulo es 60, por el equilátero, 60 acá,
Esto es 30. Y acá hay un notable, pues. Y sabes que acá este ángulo que forma la diagonal con el del cuadrado con su lado es 45. Ya está. Entonces puedo hacer así. Si esto es el doble, 2A, esto será A. Y este es A raíz de 3 por notable. Como es 45, acá también valdría A raíz de 3. Igual que acá. Entonces significa que esto es A raíz de 3. ¿Por qué? Por el 45, pues. 45 acá. Y este es A raíz de 3, A raíz de 3. Este es punto medio de acá. Bien. Y acá te das cuenta que el lado del cuadrado de A hasta D sería 2 raíz de 3. Bonito. Ya está. ¿Qué más me falta ya? Si este es 2 raíz de 3 y este a 60 se le pone 2 raíz de 3, a 30 se le pone 2A. Doble y por raíz de 3. Este es 4A. Bonito. Aunque ya no es necesario. Ya no es necesario. Ahí nomás, ya, sufi. Ahora perímetros. Te piden el perímetro. ¿Entre qué valores? Entre el perímetro del triángulo. Perímetro del triángulo entre el perímetro del cuadrado. Ya. Perímetro del triángulo, 3 veces el lado del triángulo. Pongo L3 lado entre el perímetro del cuadrado son 4 veces el lado del cuadrado. Ya. Perímetro del triángulo. El lado del triángulo, ¿cuánto es? Acá sumo estos 3 pedacitos. ¿Ve? 3A más A raíz de 3 acá abajo de todo esto. Ahí. Sería 3A más A raíz de 3. Perímetro del cuadrado son 4 veces el lado del cuadrado. Acá está el lado del cuadrado. 2 raíz de 3. Los A se simplifican. Y quedaría así. Factorizo el raíz de 3 acá. Arriba. Quedaría raíz de 3 más 1. Abajo quedaría 8 raíz de 3. Se va. Y tu respuesta 3 por raíz de 3 más 1 sobre 8. Clave la C. Bien, ya chicos, ahí quedamos, el tiempo nos ganó. Gracias, hasta la próxima semana, Dios mediante. Cuídense bastante. Namaste. Cuídense. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, profesor. Luego. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Bien, de nada, chicos. Hasta luego.